Qué alegría producir aguas profundas para todos mis hermanos en Cristo, para mis amigos, mis hijos en el Señor. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Hoy, dentro del tema de pecados de sangre, quisiera hablarles sobre casas malditas, o tierras malditas, o terrenos malditos. Este es un tema que el Señor comenzó a enseñarnos hace un tiempo, y que debido a un mensaje que nos enviaron al Facebook pidiéndonos ayuda respecto a esto que les quiero compartir, pues nace en mi corazón en este programa poder compartir con ustedes este tema. Para poder entenderlo, quisiera mostrarles Josué capítulo 6, versículo 26. Dice la escritura: en aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué hace un juramento después de haber tomado Jericó. Y el juramento era más bien una maldición de que nadie se podía atrever a levantar otra vez esa ciudad que ya Dios había juzgado. Este juramento, esta maldición que colocó Josué, la conoció todo el pueblo y tenía que ver con que si llegaba alguien a atreverse a edificar Jericó, si alguien era capaz de volver a levantar lo que Dios ya había juzgado, se iba a soltar una maldición sobre sus hijos, tanto sobre su hijo menor como sobre su hijo mayor. Dice la escritura que sobre el primogénito echaría los cimientos y sobre el hijo menor colocaría las puertas. Ahora tenemos nosotros que entender, que tener entendimiento espiritual. Jericó era la primera ciudad de la toma de la tierra prometida. Jericó era una fortaleza completa, rodeada de piedras, de muros gruesísimos, que históricamente se dicen que no eran paredcitas, no eran murallas, donde encima de la muralla podían andar 2 carros, al menos de caballos, podrían andar sobre la muralla. Sobrenaturalmente Dios juzga esa ciudad, esta ciudad de Jericó, y Dios prohíbe a través de Josué que otra vez se vuelva a levantar. Y acá hay enseñanza en este sentido espiritual, porque me parece peligrosísimo volver a levantar algo que ya Dios juzgó. Y el que se atreve a volver a levantar lo que Dios ya juzgó es maldito. Se suelta sobre esa persona una maldición. Y no solo sobre esa persona, sobre sus hijos. Entonces acá tenemos esta situación. Ahora, ¿por qué esa prohibición? Bueno, creo que hay varias cosas. Esa ciudad vino a ser anatema para el pueblo. En esa ciudad, considero yo, al ser la primera ciudad, estaba el principado de la ciudad. Y en las ruinas de la ciudad posiblemente pueden quedar cosas espirituales. Por esa razón, ruinas como la de San Agustín, ruinas como las de Egipto, ruinas como las de Perú, ruinas como las de México, no son solamente ruinas, ahí hay situaciones espirituales contenidas. Y no me parece nada sensato volver a levantar cosas que ya Dios juzgó. Y lo hablo hacia nuestros gobiernos. Hay cosas que Dios ya juzgó y cosas de las cuales el Señor liberó la nación. Entonces me parece terriblemente peligroso para la persona que se atreve a volver a levantar, a promover, a divulgar, a darle apertura a cosas que ya Dios ha juzgado, porque está escrito que sobre el hijo mayor colocan el cimiento y sobre el hijo menor las puertas. Ahora, con semejante maldición uno llegaría a pensar que nadie sería capaz de volver a edificar esto. Pero en el tiempo del rey Acab fue un hombre vendido, fue un hombre que se vendió a hacer lo malo delante del Señor. Acab fue un hombre que se casó con una bruja,
Si usted lee la palabra de Dios lo va a encontrar. Jezabel era la hija de Ed-Baal, o sea, el sacerdote de Baal. Baal, palabras más, palabras menos, es Satanás. Era la sacerdotisa del diablo, palabras menos, era una de las herederas de uno de los tronos de Satanás. Y él se casa con ella y se pervierte Israel terriblemente. Pero me parece, de toda esa historia, lo que me parece más interesante es que Primera de Reyes 16:34 dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Miren esto. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. A precio de la vida de Sejuc, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Noten esto: un gobernante vendido a lo malo, vendido al pecado, puede hacer que otra vez se levante lo que ya Dios ha juzgado. Un gobernante que no camina con Dios, un gobernante que tiene por consejeros a brujos, a hechiceros, puede hacer que se levante algo que ya Dios ha juzgado. Y acá se levantó un hombre que se llamaba Hiel, y este hombre la levanta, vuelve a levantar esa ciudad y pierde a sus dos hijos. Sobre el hijo mayor echan el cimiento y sobre el hijo menor colocan las puertas. Esta ciudad es una ciudad terrible, tenebrosa. Noten ustedes que esa ciudad era una ciudad maldita. Ya les había dicho por qué era maldita, pero también porque había habido mucha muerte. Los israelitas tuvieron que venir y Dios dijo que tenían que morir absolutamente todos, mujeres, niños, animales, hombres, todo tenía que morir. Así que era una ciudad que estaba bañada en sangre, terriblemente bañada en sangre. Y el Señor prohibió que se volviera a levantar. Estos sitios, como lo que llamé esta prédica, casas donde han habido secuestros, violaciones, suicidios, asesinatos, prácticas de satanismo y brujería, donde ha habido derramamiento de sangre. Estas casas son casas malditas. Lo mismo que Jericó, como les estoy hablando, es lo mismo que Jericó. Pensando en esto, también tenemos que entender terrenos malditos, sitios donde han habido no solamente catástrofes, sino sitios donde literalmente hubo masacres. Yo estuve en una casa que tal vez es la experiencia más fuerte que he tenido, donde en las noches, en ciertas noches, las paredes manaban como sangre humana. Y ahí nadie quería trabajar, ahí asustaban, ahí empujaban. Y cuando yo pido que por favor me digan pues quiénes eran los dueños, cuánta trayectoria tenía esa casa o esa finca, pues con el tiempo nos hablan y nos cuentan de que ahí habían habido muchas muertes, muchísimas muertes. Y respondo con esto a la persona que nos sigue a través de YouTube y me preguntaba que qué se podía hacer. Entonces le quiero contar algunas historias respecto a esas casas malditas o tierras malditas, terrenos malditos o hasta ciudades malditas, porque cuando hay tanto derramamiento de sangre en una ciudad, definitivamente esa ciudad queda maldita. Estaba ministrando a una mujer. Esta mujer comenzó a enfermarse desde la llegada a una casa. Era una mujer próspera, tenía finanzas. Y esta mujer llegó a esa casa. Extrañamente ella llega a esa casa y comienza a padecer de una depresión muy fuerte. Sus finanzas se comienzan a secar. Y aparte de eso, ella se comienza a secar y a perder muchísimo peso, como si tuviera una enfermedad de muerte. La mujer nos busca, oramos, pedimos al Señor dirección, hicimos muchas cosas, pero al final de la historia no avanzábamos. El Señor nos habló de que el problema era la casa. El problema era la casa donde vivían. Así que le hablamos, le dijimos que se diera la tarea de buscar situaciones con los dueños, con los vecinos. Y aunque mucha gente estaba callada, en algún punto del momento dijo: sí, lo que pasa es que en esa casa un policía mató a la esposa
en una rabia, en un enojo, la mató de un tiro y ella murió ahí. Entonces notamos que, como Caín dice, la sangre clama venganza. Y muchísima gente se mete a casas, se mete a fincas, se mete a negocios, muchas veces sin ni siquiera consultar a Dios ni saber qué es lo que está haciendo. El hecho de que una casa la vendan muy barata, el hecho de que una casa la vendan, una finca muy barata, usted diga, uy, una oportunidad, no siempre puede ser una oportunidad. Muchísima gente a veces quiere deshacerse de bienes porque saben que ahí ocurrieron cosas y que hay situaciones repetitivas. ¿Qué ocurre con esta mujer? El Señor no nos permite hacer nada sobre la casa. No nos permite porque ella no era la dueña de la casa. El Señor lo que le dice a la hermana es: tiene que irse de esa casa. Y se fue de la casa. Y no habían pasado 8 días y las finanzas comenzaron a mejorar. La salud comenzó a mejorar, comenzó a ganar peso, comenzó a mejorar en sus depresiones, porque literalmente la casa donde ella estaba era una casa maldita. ¿Qué hacer entonces? Cuento otras historias. En esa casa donde los hermanos nos llevan a orar, me llevaron de una u otra manera con engaños. Yo no veo mucho espiritualmente hablando, siempre lo digo, yo no quiero sonar como que soy el que más veo, Dios me libre de eso. Yo no veo mucho, pero algo veo. No veo harto, pero alguito veo. Entonces estos hermanos se inventan un tal almuerzo, ellos habían comprado una casa, se inventan un tal almuerzo. Llegamos ahí, pero el almuerzo no era que nos querían honrar, el almuerzo era querían que nos mostraba Dios de la casa. Entonces estamos almorzando, yo comienzo a percibir sombras que se mueven sobre la casa, alrededor de nosotros, y me da la impresión de que hay alguien colgado en el patio de la casa. Entonces les digo yo a ellos, les digo: pienso con todo respeto que ustedes nos trajeron acá no para darnos un almuerzo, ustedes nos trajeron porque en esta casa hay algo. Entonces ellos lloran, piden perdón, dicen: sí, pastor, nosotros compramos esta casa y pasan cosas muy raras, mueven las cosas, no prosperamos, al contrario, sentimos deseos de suicidio, de morirnos. Estamos en la parte alta y golpean las puertas, abren las puertas, estamos muy asustados, nos empujan por las escaleras, hacen muchísimas cosas, pastor. Esta casa tiene algo, pero nosotros no logramos ver. Entonces yo les decía a ellos: posiblemente en esta casa hubo un suicidio, alguien se ahorcó, se colgó en el patio de la casa. Averigüen con los dueños, averigüen con los vecinos. Y reitero, aunque mucha gente no quería hablar ni explicar, pues en la vida real sí llegaron a que gente contara y decía: sí, ahí vivió un señor y ese señor se suicidó. Y esa casa no la podían arrendar porque ahí les pasaba muchas cosas a la gente. Entonces en este barrio se creó esa fama de la casa fantasmagónica y nadie quería estar ahí y nadie la tomaba ni en arriendo, y los que en algún momento la tomaron en arriendo salieron como locos, enfermos, gente golpeada, gente rodándose las escaleras. Pues ahora ustedes están viviendo ahí. No, pues fue más fuerte todavía el choque, pero gracias a Dios que hay gente entendida en las cosas espirituales. Y para usted que me está escuchando, que vive en una casa parecida o sus familiares tienen una propiedad parecida, que posiblemente pueda tener que ver, le repito, con violaciones, con hechicerías, con muertes, con suicidios, con derramamientos de sangre, recuerde lo que le estoy diciendo, que no basta solamente entrar a la casa, llevar 3 hermanitos, 3 hermanos y orar y aplaudir y una pandereta y cantar unos coros y ya la casa quedó liberada, sino que se requiere literalmente de profetas, gente entendida en las cosas del espíritu, que ayuden a que esas puertas espirituales que están abiertas ahí a la muerte, a la sangre que clama venganza, se puedan cerrar. Tenga esto en su corazón, tenga esto en su espíritu. No solamente se necesita gente que vaya y cante y ore y ya. El Señor un día me habló porque la mayor parte de los cristianos solamente saben usar el aceite o dentro de lo profético usan el aceite, ¿cierto? Entonces, estando unos hermanos en una casa,
ungieron la casa. Era una casa, creo que era una casa de maldición. Y ungieron la casa. Y con el tiempo la casa comenzó igual. Entonces ellos me preguntaban qué falló. Entonces les dije, vamos a consultar al Señor que nos muestre, estamos en un aprendizaje. Y el Señor me habló que el aceite, escúcheme bien, no es para limpiar. Quiero que entienda bien el término que estoy usando. El aceite es para consagrar. Cuando derramaban aceite sobre el sumo sacerdote, sobre objetos, era para consagrar. Entonces el Señor me decía, ¿por qué consagraron esa casa sin antes haberla limpiado espiritualmente? O sea, una casa llena de demonios y echan aceite sin haber sacado todas esas cosas de suciedad espiritual que hay. Entonces nosotros comenzamos a entender cosas porque hacíamos cosas absurdas. Lo último que uno haría sería consagrar la casa ungiéndola, pero de paso entrar derramando aceite por todas partes, consagrando. ¿Cómo le digo? Quisiera que me entendiera. Usted no derramaría aceite de consagrar sobre estiércol. O sea, ¿me entiende? Usted no derramaría aceite de consagrar sobre una caneca de basura putrefacta. Usted saca eso y luego de que las cosas estén limpias, usted hace el proceso y consagra. Lo último es la consagración. Entonces, dentro de todo esto, el Señor nos comenzó a enseñar, aún en ciudades. Aún el Señor nos llevó a sitios, a cruces, a carreteras donde habían muchísimas muertes, para orar y para hacer algunas cosas que el Señor nos guiaba, porque literalmente había un patrón de muerte, de accidentalidad, como ocurre en fincas donde en algún momento alguien se murió porque con un hacha se tumbó una pierna y luego alguien lo mató una culebra y luego alguien se colgó y luego alguien murió ahogado y sabe Dios que no estoy contando solamente historias que me invento, sino son cosas reales. Usted me dice, ¿qué hacer, pastor? Bueno, si usted ya llevó a un pastor a orar, la casa siguió igual, o usted oró y la casa siguió igual, entonces usted tiene dos opciones. La primera es salir de ese bien, venderlo, pero tenga claro que el que va a comprar eso va a vivir esa situación. No me parece justo que si usted es cristiano venda algo como bueno teniendo un montón de demonios encima. No me parece lógico. Pero una de las cosas sería salir del bien o trastearse como le pasó a esta hermana. Otra cosa sería buscar gente profética, buscar gente que entienda lo profético, hacer el cronograma de la historia de esa casa, de las cosas que han podido pasar, y buscar gente que crea en lo profético para que en el nombre de Jesucristo puedan hacer algo espiritual y todas esas entidades espirituales desalojen esas casas. ¿Me entiende? Y también quiero hacer una recomendación a los cientos de hermanos que nos escuchan. Espero ser muy bien entendido con lo que voy a decir. Muchísima gente pierde sus milagros por la deshonra. ¿De qué me habla, pastor? Sí, si usted lleva a un ministro de Dios a su casa para orar, para que la casa sea liberada, hónrelo, bendígalo. Dele una ofrenda, no para la iglesia, para él, en gratitud. Yo percibo muchísimo como muchísimos hermanos antes de venir a Cristo iban a un brujo, le pagaban 100, 200, 300, 1000, 500 mil, a veces hasta avión, bueno, tantas cosas que hacían. Y ahora están en Cristo, mi hermano, y los pastores los oran, los aconsejan, los liberan, van a las casas, hermano, y a veces ni un vaso de agua. Y eso es deshonra. Usted entiende que la Biblia dice que el que honra a un profeta recibe la recompensa del profeta. Guarde eso en su corazón, péselo en el espíritu. Si usted entiende que esto no es de Dios, pues listo. Pero a mí me parece que si alguien va a su casa, va a ayudarle a liberar su casa, va a ayudarle a sacar todas esas entidades de maldad de su casa, al menos en gratitud y honra, usted debe, no tiene, pero debe bendecirlo. Le reitero, si ya fue un pastor y oraron y usted oró, pero siguen ocurriendo ciertas cosas y al contrario las manifestaciones espirituales en esas casas son más fuertes, considero que usted debe buscar ministros de Dios, profetas de Dios que entiendan esta parte profética para que vayan a ayudarle a hacer libertad y a traer libertad a ese bien.
y es mejor que lo hagan rápido, no vaya a ser que en el camino se suelte otra maldición de sangre o haya otro muerto en esa casa. Oremos. Siento el Espíritu Santo que hay personas que me están escuchando, que viven en apartamentos que están como lo que yo he hablado. Siento que alguien me está escuchando que vive en una casa, y esa casa el Señor le dice: no arriendas los apartamentos porque esa casa está bajo maldición. En esa casa la mujer que vivió en la segunda pieza desde la puerta de la entrada de la casa, que tú sabías lo que hacía, que estaba en prostitución, abortó muchos niños, se provocaba abortos y eran ahí en esa casa, y esa sangre clama venganza. También hablo a personas que me están escuchando en el campo, que tienen fincas y son fincas muy áridas, terriblemente áridas. De hecho, alguien que me está escuchando, que la finca tenía en algún momento un manadero de agua, pero el manadero de agua se secó, y el Señor le dice que es a causa de la maldición, porque usted sabe todas las cosas que ocurrieron en esa casa en relación con la violencia, y también en relación con sus ancestros, sus padres, sus abuelos, y usted conoce las historias. Gente que tiene bienes, una persona que tiene un bien que quiere salir desde hace mucho, y quiere salir y quiere venderlo, no lo puede vender, pero quiere salir específicamente porque allí hubo un suicidio, y en esa casa pasan cosas tenaces hasta el punto que ni usted vive ahí, usted vive en otra parte y esa casa está desocupada. Oro al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, que esta prédica que usted está escuchando pueda llegar a usted, a los que están a través de Facebook, a los que están a través de YouTube, a los que están a través de la radio. Y oro en el nombre de Jesucristo que usted tenga todo el entendimiento espiritual para que pueda sacar esas entidades. El Señor coloque en su camino gente de Dios que le ayude a liberar ese terreno, y podamos aún evitar que esos patrones de derramamientos de sangre sigan dándose en esas casas. En el nombre de Jesús he orado. Amén.